Fotobioreactor para Chlorella vulgaris con nitrato y acetato de sodio. Agradecemos la presencia del socio formador y esperamos que nuestros resultados les sean de interés. La Chlorella vulgaris es una microalga que tiene múltiples ventajas, la cual se puede producir en fotobioreactores. El objetivo general es evaluar en un medio de cultivo con nitrato y acetato de sodio la optimización de la producción de la biomasa de Chlorella vulgaris en un fotobioreactor. Para la realización del medio de cultivo que se agregó al fotobioreactor, se utilizó Algae Culture Broth, acetato de sodio, nitrato de sodio, bicarbonato, agua destilada y posteriormente se añadió el inóculo, obteniendo así 4 o 5 litros totales, en donde finalmente se encendió la luz y la aireación. Se midieron parámetros termodinámicos y físico-químicos. La determinación de gas puro, velocidad del líquido, número de Reynolds y tiempo de mezcla se midieron al principio del experimento. Para las unidades se utilizó un conductímetro y para el pH un potenciómetro. Estos se midieron los 7 días que duró el experimento. Para la cinética de crecimiento de biomasa se utilizaron los métodos de peso seco, en el cual se dejaron secar 8 papeles filtro a 70 grados Celsius por 24 horas, se pesaron, se realizó un filtrado al vacío con 3.000 litros de muestra, se llevaron otra vez al secado y se obtuvieron los datos necesarios para medir biomasa. En el método de Bradford se utilizaron 2 mililitros de muestra, se llevaron a centrifugar a 1000 revoluciones por minuto. Por 5 minutos se descartó el sobrenadenante, se suspendió el pellet obtenido con 4 mililitros de NaOH, se transfirieron a tubos de vidrio para calentarlos a 100 grados Celsius por 15 minutos, se dejaron enfriar hasta llegar a temperatura ambiente y centrifugarlos nuevamente. Se recuperó un sobrenadante del cual se tomó 0.5 mililitros para añadirlos a una celda y a este mismo añadir 1.5 mililitros de Bradford. Se llevaron al espectrofotómetro para medir su absorbancia. Como resultados y discusiones en el método de Bradford, obtuvimos un valor de 0.003 gramos sobre litro. No fue el valor máximo de proteína, sin embargo, fue el que perduró durante el tiempo de cultivo, aplicando un pretratamiento con hidróxido de sodio y calor. Al compararlo con la literatura, el autor Spínola obtuvo un valor de 0.10 gramos sobre litro utilizando este mismo pretratamiento. Esta diferencia tan grande en la producción de proteína puede deberse a que se utilizó una alta concentración de acetato de sodio, lo que pudo haber causado una intoxicación en las microalgas, afectando su crecimiento. Al igual que el autor Panahi menciona que solamente la luz visible aporta la energía suficiente para que las microalgas inicien con la fotosíntesis, lo cual no hicimos. Por otro lado, el nitrato de sodio se ha demostrado que tiene un mayor efecto en cultivos heterotróficos y no en los mixotróficos, como es nuestro caso. Para los resultados de biomasa por peso seco, se obtuvieron valores muy bajos, incluso de cero, como se puede ver en la figura 2. Esto puede deberse a que utilizamos solamente 3 mililitros de muestra y no de 5 a 10 mililitros para la prueba como se debería y como se recomienda. Al calcular la productividad de biomasa, obtuvimos un valor de 0.33 gramos litro hora. Sin embargo, como uno de nuestros objetivos es mejorar esta productividad, la literatura menciona que al utilizar un 50% de concentración en el medio de cultivo para algas, esta aumenta, al igual que el uso de luz blanca y tener un tiempo de cultivo de 6 a los 12 días para darle un tiempo de adaptación a las microalgas. Como resultado, se puede observar que el pH en los últimos días rondó entre el 8 y el 9. Se demostró junto con otros autores que usando el acetato de sodio y el nitrato se alcaliniza el medio. Comparándolo con la literatura, se reveló que hizo falta una regularización del pH. Existen dos razones por las cuales el medio no se pudo regularizar por sí solo. La primera pudo haber sido por la falta de suministro de CO2 en el fotobioreactor. Al no poderse producir ácido carbónico, este no se puede acidificar, contrarrestando la alcalinización. Además, se observó en el microscopio una falta de microalgas, afectando así el pH. Esta falta de CO2 y de microalgas pudieron ser los causantes de una baja producción de biomasa. Por parte de la salinidad, se pudo observar que este aumentó conforme al tiempo, terminando siendo un valor de conductividad de 4.5. Esta variación de resultados se debía a los iones disueltos en el medio. Cassian reportó que en condiciones de estrés por salinidad se obtiene un aumento en contenido de lípidos, demostrando así que no afecta la salinidad a la microalga. Para los parámetros hidrodinámicos, el valor de hold-up calculado fue de 0.043 y se observó un aumento de este valor incrementando el suministro de flujo de aire, generando así una mayor agitación y distribución de los nutrientes. Se determinó la velocidad del líquido con aireación y sin aireación y se obtuvieron los siguientes datos. Una velocidad mayor a 100 centímetros sobre segundo puede generar un riesgo a las células. Se calculó el número de Reynolds y se obtuvo que con aireación existe un flujo turbulento y sin aireación un flujo de régimen de transición. Las sugerencias planteadas son añadir una inyección de CO2 y utilizar un fotobioreactor cerrado, controlar el pH por medio de un ácido o una base, cambiar el fotobioreactor por uno horizontal tubular y por último utilizar una bomba que permita alcanzar los 4.4 ppm. Para concluir, se destaca la importancia de utilizar un medio de cultivo selectivo para la optimización de la producción de biomasa. Por otro lado, es importante buscar alternativas para contrarrestar el efecto del acetato de sodio en el medio. Además, se plantea modificar el fotoperiodo y la coloración de la luz y, por último, se desea tener un control en la temperatura para mejorar la tasa de crecimiento específico.
Muchas gracias por su atención. Quedamos abiertos a dudas y preguntas.